Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Natalie Gómez y hoy me gustaría hablarles un poco a estos empresarios o dueños de negocios, a ustedes que en este momento quizás están llenos de preocupación sobre cómo enfrentar la posible, yo no le llamaría problemática, sino la oportunidad de poder comenzar o de seguir mis operaciones o de seguir trabajando con el personal que ya tengo, con la infraestructura que ya tengo, sin detener mis operaciones, muy a pesar de la situación o de la coyuntura actual. Quiero comenzar dándoles como una breve introducción porque en mi video anterior había hablado sobre el teletrabajo o el trabajo remoto y cuál había sido mi experiencia contándoles un poco desde la perspectiva del trabajador, puesto que el empleado o el profesional que se quiera dedicar a trabajar desde su casa o que de manera forzosa lo tenga que hacer, ha de tener en cuenta algunas recomendaciones. Pero también quería dirigirme ahora al empresario o al emprendedor, al microempresario o aquella persona que tiene la intención de implementar esta metodología dentro de su organización, ya sea por esta situación coyuntural o porque se ha dado cuenta de que esto es una oportunidad tremenda de comenzar a potenciar otros espacios para que sus trabajadores tengan mayor motivación, para que la productividad sea medida desde otra perspectiva, para que también el personal tenga otra oportunidad de aprovechar su tiempo, de autogestionar sus actividades y sobre todas las cosas que también el empresario tenga la certeza de que las actividades se pueden realizar sin tener que mantener esta metodología antigua que involucra la supervisión constante, o sea, ese contacto que el humano en las oficinas, o así está en el godinato, como le llaman acá en México, eh, estila estar encima del trabajador, ver qué está haciendo, que cumpla con su actividad. Y existe la tendencia de asociar el cumplimiento del horario con el cumplimiento del trabajo. Y no siempre esto desde una oficina se puede medir y no siempre es así. Si bien es cierto que las actividades van fluyendo, si estás involucrado en un proyecto, si estás involucrado en un trabajo que es bastante operativo, es muy difícil que si no se establecen, perdón, tiempos o no hay una programación adecuada, haya un cumplimiento palpable del objetivo que debe cumplir determinado trabajador. Entonces, ¿por qué hablarles ahora a los dueños de negocio cuando en este momento es el trabajador el que tiene un impacto quizás mayor? Porque el empresario también debe pensar en que esta no es una metodología, eh, digamos, poco práctica o de poco resultado. Al contrario, o sea, yo como trabajadora y como impulsora de negocios digitales les puedo dar fe de que existen mecanismos y procedimientos y metodologías comprobados que les van a permitir a ustedes obtener los mismos resultados y hasta más, tomando en cuenta este modelo y tomando en cuenta el fortalecimiento de su cultura organizacional bajo el nuevo esquema y tomando en cuenta que esto debe realizarse de manera ordenada. Si bien es cierto en este momento muchos lo han tenido que hacer introspectivamente, de forma desordenada, de manera, digamos, obligada, para el que desee más adelante implementar esta forma de trabajo y hacerla un mecanismo de supervivencia o de sobrevivencia y de adaptación para su negocio, este es el momento. Mi recomendación, también desde la perspectiva de impulsoras y de asesora o consultora de este tipo de negocios y de transformación digital, que es una de las cosas que más me gusta, es poder ver cómo una empresa que en determinado momento o algún departamento o algún negocio se encuentra en una situación y que pasa a otra con con la colaboración del consultor y con el apoyo de la implementación de nuevos sistemas, de tecnología y obviamente de la integración del ser humano con esta tecnología. El teletrabajo trae muchos beneficios. Vamos a verlo desde la perspectiva empresarial. Por ejemplo, como modalidad laboral,
a las organizaciones les permite controlar un poco los costos, controlar la cantidad de dinero que te puede costar el personal cuando presencialmente debes cubrir, por ejemplo, comedor, beneficios de alimentación, etcétera. Aunque en algunos países las leyes han dejado espacios abiertos para esta modalidad de trabajo, es decir, no están cubiertos todos los aspectos que deberían, justo este es el momento, como les decía, de empezar a crear esos espacios. Que las leyes laborales de muchos países comiencen a contemplar esta modalidad de trabajo y todas las aristas que esto conlleva. Porque usted puede contratar personal dentro de su país de residencia y seguir operando sin ningún tipo de problema, como también puede operar contratando personal en otro país, en otra ciudad, y evidentemente esto va a disminuir de cierta forma los costos operativos y puede también desde otra perspectiva aportar mayor valor porque la experiencia de un trabajador que viene de otra cultura, de otra metodología, puede darle un poco más de impulso a otros proyectos dentro de la empresa, teniendo en cuenta que no conoce completamente los vicios, que podemos decir así, a veces se encuentran, en los cuales se encuentran a veces inmersos nuestros propios colaboradores. Ahora bien, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las empresas grandes, medianas y pequeñas se encuentran con un desafío que es importante, ya que los trabajadores dentro del trabajo en la oficina tienen una metodología, una forma, una costumbre, ¿ok?, de ejecutar ciertas actividades. Eso debemos tratar de trasladarlo al hogar. Entonces, mi propuesta y parte de lo que de hecho quiero plantearles es trabajar una propuesta de implementación, si bien va a ser remota, esto que se haga a modo de prueba con ciertas áreas de la organización, con ciertas actividades que no sean de gran impacto y que se puedan ir midiendo y de esta manera comenzar a construir los indicadores de gestión, los elementos que vamos a evaluar y potencialmente de manera progresiva ir incorporando al resto de los departamentos o al resto de los cargos que forman parte de la empresa. Adicionalmente, les debo comentar que se pueden optimizar los recursos, porque una vez que ya yo tengo definidos mis procesos, el mapeo de la gente que va a involucrar este modelo remoto, yo voy a poder medir mejor algunos resultados. Y también voy a poder reconocer la autogestión del colaborador. Entonces, son muchos los beneficios, como les decía, pero requerimos un poco de guía en relación a la implementación. El objetivo de esto es mostrarles cuáles serían las fases por las cuales deberían pasar una empresa al momento de empezar a pensar en utilizar este modelo de trabajo. Este modelo que yo les propongo va a depender de primeramente, definir ciertas políticas internas y que la empresa esté clara en cuál es el objetivo que quiere alcanzar al implementar este nuevo método de trabajo. Lo primero sería pasar por una fase de diagnóstico. Esta fase le va a permitir a la organización establecer una nueva cultura organizacional, va a poder identificar cuáles son los perfiles que pueden ser optativos para trabajarlos bajo esta nueva metodología, cuál es la tecnología que hace falta, cuáles serían esos recursos, ya sea equipos, conexión, procesos, los costos adicionales que esto pudiera ocasionar como primera inversión, porque esto va a ser en un momento y ya luego tendríamos que normar los lineamientos para poder ir duplicando el modelo en otros departamentos, disminuyendo los costos iniciales, evaluar el programa que se va a implementar y qué es lo que se quiere diseñar. Como les decía, no todo es color de rosa, pero sí es necesario que nosotros establezcamos un diagnóstico para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Esta evaluación integrada que vamos a hacer en la fase de diagnóstico busca, además de tomar en cuenta los recursos que vamos a requerir y los perfiles que se pueden llevar a esta metodología de trabajo, comenzar a trabajar estos puntos débiles que la organización pudiera tener con respecto a migrar la forma de trabajo y a los controles que se deben implementar. Esto sería la primera fase. La segunda fase es diseñar, o consiste en este caso en diseñar la propuesta.
En este espacio debemos medir el marco o vamos a tratar de analizar el marco legal en el cual vamos a entrar para implementar esta metodología de trabajo. Desde el momento de la selección, si voy a incorporar personal nuevo, hasta el momento de la contratación y posterior desincorporación, si eso llegara a ser necesario, o hasta el modelo de transición que vamos a llevar con el colaborador que ya forma parte de mi plantilla laboral. Debo tomar en cuenta ese marco legal, debo tomar en cuenta cuáles serían las condiciones de contratación, las condiciones de exigencia para que el trabajador también cumpla sin ninguna limitación en cuanto a espacio físico o en cuanto a recursos. Y evidentemente, cuáles van a ser esos grupos élite que vamos a tomar como pilotos para poder empezar a implementar la metodología. ¿Qué departamentos son quizás los más álgidos y que yo no puedo trasladar de manera inicial, pero sí aquellos que yo puedo empezar a medir y que de esta manera la migración o lo que sería la transformación a esta metodología pueda ser por partes, por departamentos? Ahora bien, debemos también determinar los objetivos. Con esto quiero decir que debe estar claro cuál es el objetivo de pasar un departamento o ciertos perfiles a esta metodología. Si es medir productividad, si es medir las formas de entregar la documentación, si es la forma en la cual se van a gestionar los documentos, si es la forma de comunicación, si es la tecnología que se va a implementar. Debemos en este punto determinar cuáles van a ser esos objetivos. Luego, determinar el alcance del programa que se va a diseñar. Con lo anteriormente dicho, yo tengo que comenzar a establecer estos objetivos y en un periodo específico definir cuál va a ser el tiempo que yo le voy a dedicar a este proyecto y quiénes van a ser los responsables. En este caso, cuáles son las tareas en las cuales estas personas se van a involucrar, desde la parte legal hasta la parte de selección, desde la parte de implementación y cuáles van a ser los niveles de seguridad y de supervisión que van a tener estos grupos élite o estos grupos piloto. Luego tendríamos que diseñar o incluir en la propuesta cuáles son los acuerdos de teletrabajo que van a moderar la metodología. Esto desde el punto de vista de horario, de entregas de documentos y, como les dije anteriormente, de la tecnología que va a apoyar esta nueva forma de trabajo. Y por último, establecer políticas claras para ejecutar el trabajo bajo esta nueva modalidad. Todo esto debe estar incluido en la fase 2, que sería la del diseño, y una vez que ya todo esto esté mapeado, esté programado y esté bien planteado, incluyendo al grupo élite y al grupo de supervisión y a las personas de tecnología que, bueno, van a intervenir acá, debería venir la fase de gestión. En esta fase de gestión, nosotros vamos a comunicar internamente, deberíamos tener un proceso de comunicación interna, de involucramiento de todos los miembros, de proceso de cambio de cultura, seleccionar a esos colaboradores que, como les dije, según los perfiles, van a pertenecer al grupo élite. Se le debe dar un entrenamiento a estas personas porque evidentemente la metodología requiere no solo del uso de las mismas tecnologías que tienen en la oficina, sino es posible que hayan algunos otros elementos de ofimática que deban conocer y se les deben dar las herramientas. Y por último, comenzar a ejecutar, evidentemente, el proyecto. Perdón. Bien. En la fase final, lo que en este punto toca es evaluar los resultados. Como en cualquier proyecto, tenemos que comenzar a revisar primero si los elementos que habíamos planteado en el diseño se cubrieron. En este caso, la parte legal, como quedó, los lineamientos y los acuerdos fueron los pertinentes. Comenzamos a medir la productividad. Empezamos a diseñar en este punto, una vez que ya se ha evaluado, cuáles van a ser los indicadores adecuados para medir el desempeño del colaborador, para medir la productividad que esto representa para la empresa y cuál es el resultado entre el antes y este después de haber hecho la evaluación de este grupo piloto.
También debemos evaluar si esto es sostenible económica y funcionalmente. De tal manera que si el programa se cumple con grupos pequeños, esto debería poder replicarse en grupos un poco más grandes, tomando en cuenta pues que hay cierto esfuerzo adicional cuando hay un mayor número de personas que se va a ir incorporando. Como indiqué, si esto se hace de manera programada, los resultados pueden ser excelentemente buenos y súper palpables. Por último, es la extensión. ¿Qué tan replicable puedo yo hacer este modelo con los datos que se están analizando? Y evidentemente hacer una distribución o, vamos a decirlo así, clonar mi mismo modelo, no solamente a otros departamentos o áreas específicas, sino a otras áreas de negocio. Si mi emprendimiento o mi negocio ya es bastante grande y yo tengo distintas líneas de negocio, lo que yo recomiendo es que lo probemos primero con una línea de negocio específica y luego vayamos pasando o clonando este modelo al resto de las, disculpen, de las áreas. Ahora bien, tengo un montón de recomendaciones que hacerles y que evidentemente ellas entran en juego porque nosotros trabajamos con personas, ¿ok? Cuando estamos implementando este tipo de metodología, no podemos olvidar que estamos trabajando con personas. Y aunque hay una intervención importante de la tecnología en esto, no podemos perder de foco que las personas necesitan contacto, feedback constante y además de eso, mucha comunicación. Al perder el contacto físico y ahora que retomamos el tema de la pandemia y que además de eso tenemos una situación de distanciamiento social en este momento de manera obligatoria, tomen en consideración que debemos ser lo suficientemente efectivos y asertivos con la comunicación que vamos a tener con estos equipos que vamos a utilizar como élite o como piloto. De ello dependerá mucho del éxito que pueda tener este proyecto. Y adicionalmente debemos ser muy, pero muy cuidadosos con el levantamiento de la información, de los procedimientos y con la comunicación de los cambios que hayan en los procedimientos. Porque de ello también depende que las personas tengan muy claro la actividad que deben ejecutar, cómo la deben ejecutar y cuál es el entregable que se espera de ellos. Obviamente, como les dije al inicio, este trabajo no es para, o esta modalidad de trabajo no es para todos los sectores industriales, no en este momento. Yo sí creo que en el futuro vamos a tener a muchas profesiones y muchas especialidades que en este momento resultan impensables realizarlas de esta manera, pero que eventualmente con mucho más aporte de la tecnología esto se va a poder hacer. De entrada, lo que puedo decirles es, vamos a trabajar o los invito a trabajar con estas metodologías que pueden sí ser aplicadas en muchos de los trabajos que son operativos, los que tienen que ver con diseño de productos, la creación de páginas web y de entregables digitales, aplicaciones digitales, transcripción de documentos, digitalización de documentos, redacción de información, manejo de redes sociales. Si tu empresa está relacionada con estos sectores de tecnología, esto se le va esto cae como anillo al dedo porque son metodologías que se pueden perfectamente trabajar en modo colaborativo y evidentemente con procesos claros y definidos. Yo los voy a invitar a que vean mi video anterior en donde dejo mi experiencia como trabajadora en relación a esto y las recomendaciones que le estoy dando a algunas personas que no siendo dueños de negocio o que no son dueños de alguna empresa o que en este caso no son empleados directos de alguien que utilice esta modalidad, los invito a trabajarla y a experimentarla. De hecho, es una recomendación que también les puedo hacer a aquellas personas que estén buscando oportunidades de trabajar desde su hogar y revisar pues estas recomendaciones que les doy en el video anterior para que abran un poco la visión y pensemos en la oportunidad que esta situación de cuarentena y de distanciamiento social nos está presentando. Es una nueva oportunidad para que trabajemos modelos de trabajo muy distintos a los que conocemos, que involucremos la tecnología dentro de lo que es la gestión del tiempo, la gestión de recursos y evidentemente la gestión de equipos de trabajo para las empresas mucho más grandes o para la autogestión de los profesionales que quieran ya en este momento independizarse y generar recursos extras o en este caso recursos totalmente
provenientes de su autogestión. Los invito a ello y también les voy a dejar acá en la cajita de la descripción mi blog, en donde hay algunos artículos donde dejo ciertas recomendaciones al respecto y donde también hay un banco de información donde pueden ahondar un poco más sobre este contenido. Los invito a que nos veamos la semana próxima sobre otros temas de negocios digitales. Mi nombre es Natalie Gómez. Gracias a las personas que se quedaron hasta aquí. Síganme en mi canal, denle clic a la campanita y van a tener las notificaciones sobre las nuevas publicaciones que haga en este canal. Que tengan muy buenas noches o buen día, según la hora que me vean. Hasta luego.